de puestos de trabajo. Habíamos visto en una de las entregas anteriores que para nosotros puesto de trabajo o cargo va a ser lo mismo, y su definición es entonces que un puesto de trabajo o un cargo es un conjunto de tareas y responsabilidades que se le asignan a una persona y que desempeña dentro de una organización. También habíamos visto que desempeñar un cargo dentro de una organización no necesariamente es desempeñarlo dentro de la estructura física de la empresa, sino que desempeñar un cargo dentro de una organización es desempeñar ciertas funciones a nombre de la empresa. Por ejemplo, un vendedor que sus funciones están, digamos que en el exterior de la planta física de su compañía, por ejemplo, el cual desarrolla en visitando a sus clientes, al desempeñar estas funciones a nombre de la empresa, se supone entonces que está desempeñando unas tareas o responsabilidades dentro de la organización. Entonces, un análisis de puesto de trabajo es el proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. Es decir, con el análisis de puestos de trabajo vamos a estudiar, vamos a hacer una investigación, una identificación de todo lo que se necesita para desempeñar unas funciones dentro de la organización. Teniendo claro entonces, digamos que este término, hay algo que nos va digamos que ayudar a realizar un buen análisis de puesto de trabajo, y es, como todo análisis, comenzar entonces con unas inquietudes, las cuales digamos que el análisis de puesto de trabajo nos va a ayudar a solucionar. Mnemotécnicamente llamemos a estas preguntas, digamos, las preguntas de Homero, que son entonces: ¿qué se hace en el puesto de trabajo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué lo hace? ¿Dónde se hace? ¿En qué condiciones se hace? ¿Y qué responsabilidades implica? Si al finalizar nuestro análisis de trabajo somos capaces de responder a estas 7 preguntas, podemos decir que nuestro análisis de puesto de trabajo quedó bien realizado. ¿Cuáles son entonces las claves para el análisis de puesto de trabajo? Digamos que hay 4 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta antes de realizar un análisis de puesto de trabajo. El primero, que se analiza un puesto en concreto, no un puesto estándar. Es decir, si usted va a realizar un análisis, supongamos que para un cargo de secretaria, debemos entonces, digamos que detallar exactamente a cuál secretaria o a cuál tipo de cargo de secretaria es. Entonces es distinto decir que va a hacer un análisis para secretarias que decir voy a hacer el análisis para la secretaria de gerencia. Es distinto decir voy a hacer un análisis de puesto de trabajo para los operarios que decir voy a hacer un análisis de puesto de trabajo para el operario de torno, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de puesto estándar es como decir un puesto genérico, no estamos hablando de un puesto o un cargo estandarizado, eso ya es otra cosa. El segundo componente que hay que tener en cuenta es que se debe analizar el puesto, no al ocupante. Entonces, indistintamente de quién esté desempeñando las funciones de ese cargo, se debe solamente enfocarse en las funciones y en los requerimientos principales del cargo, sin importar la persona que lo esté desempeñando en el momento del análisis. Se debe analizar bajo la hipótesis de normal desempeño. Entonces debemos decir que las observaciones que se hacen están desempeñando de una manera normal. Debemos ser como objetivos y no llegar de entrada a suponer que el trabajo se está haciendo de mal manera o se está haciendo, digamos que de una manera inadecuada. Y finalmente se hace en un momento determinado. Es decir, el análisis de puesto de trabajo,
digamos que esto no es cosa de que se hace y va a durar para toda la vida dentro de la empresa, no, el análisis debe ser algo dinámico, constantemente tiene que estar, digamos que realizándose, actualizándose, y digamos que este paso hace que, como se ve en la gráfica, pues se convierta en un ciclo, porque cada que en la empresa hay cambios en los cargos, en los puestos, en las funciones, obviamente el análisis puede que ya no nos pueda servir, entonces se debe realizar nuevamente. O sea que esto es una herramienta que es dinámica, que constantemente se debe estar actualizando. ¿Para qué nos sirve entonces realizar un análisis de puesto de trabajo? Digamos que nos puede servir fundamentalmente, por ejemplo, para planificar los recursos humanos dentro de nuestra empresa, para, digamos que el reclutamiento y la selección, ¿sí? Cuando se hace, digamos que convocatorias para dichos cargos, para la formación constante que debe tener los puestos de trabajo. Entonces el análisis nos va a dar una guía sobre qué tipo de formación es necesaria que se debe dar a los ocupantes del puesto de trabajo que se analizó o que se está analizando. Para precisamente la valoración de puestos, para saber pues efectivamente cuánto vale o cuánto se le debe pues pagar a la persona o al ocupante de ese puesto de trabajo. Para la evaluación de rendimiento, pues no lo hacemos directamente con el análisis de puestos de trabajo, pero sí digamos que es una herramienta que va a facilitar la evaluación de rendimiento, por ejemplo ya de áreas como recursos humanos. Igualmente nos va a permitir mirar la evaluación de potencial, los planes de carrera, y va a ser fundamental también para el aspecto de salud ocupacional y seguridad industrial. Algo muy importante, y es que este análisis de puestos de trabajo va a ser una pieza fundamental en el diseño de puestos. Cuando se está diseñando, se está rediseñando, se le está haciendo una reingeniería a un puesto de trabajo, comenzar con un análisis de puesto es, digamos que, la piedra angular. De igual manera, pues para el diseño organizacional y para la orientación de consejos profesionales, entre muchos otros aspectos. Los pasos para la elaboración de un análisis de puesto de trabajo. Entonces, comenzamos con una identificación del puesto. Es identificar el puesto de trabajo. Entonces, la identificación de puesto de trabajo son los datos necesarios para localizar el puesto dentro de la empresa. Entonces, esta identificación lleva o debe recoger entonces cuál es el nombre del puesto. Si la empresa maneja un sistema de codificación de los puestos de trabajo, entonces cuál es el código que le aplica a este puesto de trabajo, qué unidad o departamento pertenece el puesto de trabajo, cuál es la sección donde se realiza donde se desempeña este puesto de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la unidad o departamento al que pertenece y la sección donde se realiza? Digamos que un puesto de trabajo puede pertenecer a cierta unidad y desempeñarse en otra. Digamos que el departamento de ventas, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos una vendedora en la entrada o en la recepción de nuestra empresa, ¿cierto? Para los clientes potenciales. Entonces, a la unidad de departamento al que pertenece este cargo sería departamento de ventas, pero la sección donde se realiza pues recepción. Digamos que tenemos varios analistas de salud ocupacional y uno de ellos está haciendo análisis en la planta de producción. Entonces el departamento al que pertenece es salud ocupacional, pero la sección donde realiza sus funciones es la planta de producción, y así sucesivamente. Entonces, hay otros ejemplos. También debemos identificar cuál es el número de puestos existentes iguales, es decir, si vamos a analizar un operario de torno, por ejemplo, entonces mira cuántos operarios de tornos hay. Si vamos a analizar un vendedor, entonces vamos a identificar cuántos vendedores hay, vendedores que hagan las mismas funciones o que desempeñen el mismo tipo de trabajo. Debemos identificar también cuál es el cargo del jefe inmediato, y digamos que nuestro análisis debe tener, pues entonces, como les había dicho anteriormente, como esto es una herramienta que es dinámica, que constantemente está variando, entonces cuál es la fecha de realización del análisis, quién fue el analista o la persona encargada de elaborarlo, y finalmente quién aprobó el estudio, quién le dio el visto bueno.
El segundo paso que debemos tener en cuenta entonces para el análisis de puesto de trabajo es la elaboración de un organigrama. El organigrama nos va a facilitar, digamos, que el entorno organizativo que está, digamos, que próximo al puesto de trabajo, es decir, nos va a permitir ver cuáles son los puestos superiores y cuál es el puesto superior inmediato del cargo que estamos analizando, los puestos subordinados y los puestos colaterales o con los cuales, digamos, el cargo que estamos analizando tiene relación. Es diferente, entonces digamos que este tipo de organigrama, como podemos ver en la gráfica, son, digamos, que está construido por los cargos como tal, no con las secciones o los departamentos de la empresa, no. Es mirar a nivel de cargos cómo está estructurada nuestra empresa para poder, digamos, que localizar el puesto que estamos analizando precisamente dentro de la estructura de la organización. Tercero, descripción del puesto. Entonces hay que describir cuál es el objetivo o la finalidad básica del puesto de trabajo. Es decir, por qué y para qué existe el puesto en la organización, para qué fue creado, qué función o qué finalidad debe responder, a qué objetivo le apuntan, ¿sí? Eso nos va a permitir mirar entonces si el puesto de trabajo es necesario para la organización, o digamos que es un puesto que está creado, que se desempeña, pero que en realidad puede que para la empresa no tenga ningún valor agregado. Entonces, para esto es importante, entonces, cuando comencemos a escribir el puesto de trabajo, definir claramente entonces por qué y para qué existe el puesto dentro de la organización. Ejemplo: responsable de marketing y publicidad. Entonces, una buena descripción de un puesto de trabajo sería crear e implementar las estrategias necesarias de marketing y publicidad que permiten fortalecer la difusión y la imagen corporativa de la organización. Ahí estamos viendo que en unos cuantos renglones estamos diciendo cuál es el objetivo y la finalidad del puesto de trabajo, en este caso del responsable de marketing y publicidad. Luego se deben especificar las funciones del puesto de trabajo. Entonces acá ya se detallan las funciones, tareas y actividades incluidas en el puesto de trabajo. Continuando con el ejemplo, sería para la persona, pues el responsable de marketing, sería la primera función: orientar las decisiones estratégicas de la dirección, detectando las tendencias, evolución, oportunidades y riesgos de mercado. Otra función sería reforzar la imagen y el posicionamiento de la organización y favorecer la implementación de los objetivos, apoyando la gestión de ventas. Es que a nivel, pues, de redacción se comienza, pues, con un verbo, se debe tratar de que comience con un verbo en infinitivo, y digamos que las ideas como tal están redactadas de tal manera que nos dice entonces como tal cómo se realiza el puesto de trabajo. Máquinas o herramientas utilizadas. Esto responde, por ejemplo, al cómo se hace o el qué necesita para realizar las funciones como tal. Entonces se especifica las máquinas, herramientas, utensilios o cualquier material que el ocupante del puesto utiliza para realizar las funciones. Entonces, que lo básico, si es un operario, si es un mecánico. Luego seguimos con la formación exigida por el puesto. Esto debe incluir la formación académica, entonces si es un abogado, un contador, un ingeniero, cuáles son los conocimientos específicos, si debe conocer sobre calidad, sobre ISO, si debe tener conocimientos en logística, formación permanente, cuáles son los temas en los cuales se debe estar actualizando constantemente el ocupante del puesto de trabajo. Luego se mira cuál es la experiencia necesaria para desempeñar el puesto. Entonces se debe detallar el tipo de experiencia y el mínimo de tiempo requerido que debe tener la persona con la formación académica y con los conocimientos específicos para poder aplicar al puesto de trabajo. Eso es muy utilizado cuando se hace, por ejemplo, la selección de personal, cuando se empieza con el reclutamiento. Entonces es decir, o es definir una persona con este perfil, que tiene este nivel académico, que tiene estos conocimientos específicos, cuánta experiencia debe tener desempeñando ese cargo, sea dentro o fuera de la organización,
Continuamos con el tiempo de adaptación. Entonces el tiempo de adaptación es el mínimo que precisa estar ocupando el puesto de trabajo teniendo en cuenta la formación, los conocimientos específicos y la experiencia requerida para poder desempeñarlo de forma autónoma. Es decir, una vez la persona ya se elige dentro de la empresa que va a desempeñar las funciones del cargo de trabajo, entonces cuánto es el tiempo mínimo que debe tener, digamos que para una adaptación, de tal manera que ya luego le podamos dar, digamos que libertad o autonomía para que desempeñe su trabajo independientemente. Se debe tener en cuenta también las responsabilidades. Entonces, responsabilidad es distinto a las funciones, se suele confundir mucho. Dicen, la responsabilidad de este cargo es maquinar una pieza, no, eso es una función de ese cargo. La responsabilidad son aquellos aspectos en los cuales la persona que desempeña el cargo como tal debe, digamos que, proteger o salvaguardar. Digamos que, como dice la palabra como tal, son aquellos aspectos que está bajo la responsabilidad de esa persona. Ejemplo sobre personas, entonces si es un cargo que tiene subalternos, digamos que esos subalternos son responsabilidad del ocupante del cargo que estamos analizando, ¿cierto? El buen desempeño de las funciones de esos subalternos es responsabilidad del cargo. Responsabilidades económicas, si la persona que ocupa el puesto maneja dineros, por ejemplo, es el encargado de la contabilidad, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, un cajero en un banco tiene responsabilidad económica. Sobre bienes y servicios, entonces si la persona debe cuidar la maquinaria, si debe, qué tipo de utensilios están a cargo de él, en caso de pérdida, quién debe responder sobre esos utensilios, sobre esos bienes de la empresa. Sobre la seguridad de otros, entonces sería, por ejemplo, los vigilantes que tienen responsabilidad sobre otras personas. Seguridad, por ejemplo, si usted es el jefe y está a cargo de las personas, entonces usted debe tener o tiene la responsabilidad de que las personas, sus subalternos, utilicen necesarios para la seguridad, por ejemplo, cuando trabajan en altura, para trabajos en condiciones, digamos que trae consigo ciertos riesgos. Y cuáles son las consecuencias sobre las acciones defectuosas. Entonces, en caso de que el cargo se desenvuelva de una manera defectuosa, qué consecuencias, digamos que contrae el dicho actuar mal, por así decirlo. Continuamos, entonces se debe definir la toma de decisiones, se debe especificar si el cargo como tal tiene que consultar o es el encargado de tomar las decisiones dentro de la organización para la consecución de objetivos y resultados. Entonces, qué tipo de decisiones puede tomar él o cuáles de, digamos que, consultar con un cargo superior. Esto nos lleva también a la parte de supervisión o control recibido, entonces es mirar, digamos que o detallar el cargo como tal, qué tipo de supervisión tiene, si es funcional u orgánica, es decir, la supervisión la hace, por ejemplo, su jefe inmediato o pues un cargo de supervisor, o de manera orgánica si es, digamos que, auditado por cierta entidad, por cierto ministerio, a veces cuando son del Estado, ¿sí? Entonces es definir, digamos que, el tipo de supervisión que tiene el ocupante del cargo que estamos analizando. El grado de autonomía que tiene el ocupante para actuar, eso está muy, digamos que, ligado a las decisiones. Entonces, qué tan autónomo es la persona o qué tanto grado de consulta requiere para ejecutar sus funciones o tareas. Digamos que esta parte nos permite entonces identificar los problemas más recurrentes a los cuales se puede enfrentar el ocupante del puesto de trabajo y la manera de solucionarlos. Entonces, digamos que cuando se está realizando el informe en solución de problemas, dice, bueno, el ocupante está enfrentado a este problema y en ese caso lo debe solucionar de esta manera. Y eso hace entonces que ya el ocupante de manera, digamos que sistemáticamente, ya sabe que cada que se le presente dicho problema ya tiene, digamos que, la solución. Entonces,
Luego analizamos cuáles son las relaciones que tiene el ocupante del puesto de trabajo que estamos analizando, ¿sí? Con qué otros cargos tiene interacción, de quién obtiene información, a quién se la debe pasar, de quién es insumo, los resultados que obtiene son insumos de quién, si es un cargo que tiene, digamos, contacto con proveedores, contacto con clientes, entonces también es mirar, digamos, que cuál es la finalidad de esas relaciones que se dan y cuál es la frecuencia con que se dan dichas interacciones. Analizamos de igual manera entonces las condiciones del puesto de trabajo, incluye entonces cuáles son los esfuerzos requeridos y los riesgos a los cuales está enfrentado el ocupante del cargo que estamos analizando. También el ambiente físico o el lugar donde se desempeña ese puesto o de las funciones de ese puesto, y esto con el fin de posteriormente pues evaluar políticas de mejoramiento pues del área en sí. Finalmente dejamos entonces un espacio para las observaciones. En ella pues incluye toda información que sea relevante para el puesto de trabajo y que no haya sido incluida pues en ninguno de los apartados anteriores. Acá entonces se dejan como ciertas conclusiones, se dejan digamos que propuestas de mejora, pues se evaluarán si son digamos que aplicables. Y acá después pues la bibliografía pues base con la cual se construyó pues esta presentación.